Podemos comparar nuestra conciencia con un río y nuestros pensamientos con barcos que navegan por su superficie. La superficie del río representa nuestro nivel psicológico ordinario de conciencia. Mas un río también tiene sus profundidades. Y así sucede también con nuestra conciencia. Junto al nivel psicológico ordinario de conciencia está el nivel espiritual de conciencia, en el que nuestro entendimiento y nuestra voluntad funcionan a su modo de una forma espiritual. Más profunda aún, o más centrada, es la inhabitación divina, en la que la energía divina está presente como la fuente de nuestro ser e inspiración en todo momento. El esfuerzo personal y la gracia se encuentran en la parte más central o interior de nuestro ser, que los místicos llaman el fundamento del ser o la cima del espíritu. La palabra sagrada es un gesto de consentimiento de nuestra voluntad espiritual a la presencia de Dios en nuestro ser más íntimo. La palabra aparece en nuestra imaginación, pero no ejerce una función directa, tranquilizadora, en el nivel de nuestra corriente de conciencia ordinaria. Por el contrario, solo expresa nuestra intención, la elección de nuestra voluntad de abrirnos y entregarnos a la presencia de Dios. Esta es la diferencia entre la oración centrante y una práctica que utilice alguna forma de atención, como mirar una vela, repetir un mantra o construir alguna imagen. Por eso no tenemos que repetir la palabra sagrada continuamente. Solo la empleamos para mantener nuestra intención de fe y amor hacia Dios. Mientras los pensamientos pasen como barcos sobre la superficie del río, sin atraer nuestro deseo ni causar una aversión, no necesitamos retornar a la palabra sagrada. En esos casos no hay una interrupción en la orientación de nuestra intención hacia Dios. No es necesario articular la palabra cuidadosamente. Tampoco se analiza ni se reflexiona sobre ella. Es simplemente un gesto o un símbolo. Comenzando por uno de los sentidos externos, podemos usar también una mirada sagrada o la respiración. Pasamos al nivel espiritual y a los sentidos espirituales, que son análogos a los sentidos externos. La palabra sagrada procede del corazón y reverbera en la imaginación solo momentáneamente, mientras que un mantra o un proceso de concentración tienen la función de retardar el flujo de los pensamientos. La función primaria de la palabra sagrada no consiste en rechazar o en reducir los pensamientos. Es más bien expresar nuestra intención de amar a Dios, de estar en la presencia de Dios y de someternos a la acción del Espíritu durante el tiempo de oración. Solo necesitamos retornar a nuestro símbolo sagrado cuando uno de los barcos no se limita a pasar, sino que nos atrae o nos repele. La palabra sagrada es como el objetivo de una cámara, pero no enfoca una imagen, sino nuestra intención. Al comenzar nuestra oración dirigimos nuestra atención general cordial hacia Dios, pero no hay ningún contenido. Dejamos que pasen todos los pensamientos particulares sin excepción, independientemente de si son agradables o dolorosos, o de si nos aportan consuelo espiritual o un bombardeo de ideas y sentimientos. Ocasionalmente, si somos bombardeados por un asedio particularmente duro desde el inconsciente, puede resultar difícil o imposible retornar a la palabra sagrada. Entonces simplemente permanecemos con ella y el propio dolor pasa a ser nuestro símbolo sagrado. Esta entrega es un consentimiento más profundo aún a la presencia y a la acción de Dios dentro de nosotros. Nuestro proceso de pensamiento tiende a reforzar nuestro proceso adictivo
nuestro frenesí por captar algo del mundo exterior, a fin de alimentar nuestras compulsiones o enmascarar nuestro dolor. Si somos capaces de descansar únicamente sobre una base regular durante 20 o 30 minutos sin pensar, comenzamos a ver que no somos nuestros pensamientos. Tenemos pensamientos, pero no somos nuestros pensamientos. La mayoría de las personas sufren porque piensan que son sus pensamientos y si sus pensamientos son inquietantes, dolorosos o malos, permanecen apegados a ellos. El término pensamiento en nuestra exposición de la oración centrante incluye no solo conceptos e imágenes, sino sentimientos, impresiones de los sentidos internos y externos, e incluso sensaciones espirituales. Toda percepción cae bajo la categoría de pensamientos. En la oración centrante, ni siquiera prestamos atención a los pensamientos que pasan. Todos comenzamos a vivir como una única célula. Este es nuestro Big Bang personal, por así decirlo. Con todo, en esa única célula hay energía suficiente para sustentar todo el resto de nuestras vidas. Llamémosla nuestro centro más íntimo o el fundamento divino de nuestro ser. Desde este centro se despliega el verdadero yo y la manifestación correcta de esa energía. Sabemos que, por razones de la condición humana, no estamos en contacto con nuestro verdadero yo, en respuesta al dolor que se podría remontar hasta la infancia, el nacimiento, o incluso antes del nacimiento, como sugiere cierta práctica terapéutica reciente, desarrollamos muy pronto en nuestra vida lo que se llama el falso yo, que reprime al verdadero yo y nos oculta su potencial. Este falso yo interactúa con nuestro entorno bajo la influencia del dolor y la autoprotección, con el resultado neto de que experimentamos que la mayor parte del tiempo nos encontramos dominados por acontecimientos externos y por nuestras reacciones emocionales ante ellos. El falso yo funciona cuando somos dominados por acontecimientos externos en lugar de actuar con libertad. Nuestra conciencia psicológica ordinaria es en cierto modo como ver una película extremadamente interesante. Ser dominados por los acontecimientos y las reacciones emocionales ante ellos es como ver una película tan buena que nos identificamos totalmente con la trama o con alguno de los personajes y nos olvidamos de que se trata de una película. De modo semejante, la mayor parte del tiempo nos encontramos fuera de contacto con el nivel espiritual de nuestro ser y permitimos que los acontecimientos nos dominen en lugar de elegir qué hacer con ellos. Cuando operamos en este proceso a través de la oración centrante y reconocemos el dinamismo del inconsciente, nuestras facultades espirituales y el verdadero yo son liberados. Esta experiencia relativiza nuestra inversión emocional en símbolos de felicidad requeridos por el falso yo. La razón es que estamos comenzando a experimentar la paz interior, que es la felicidad que realmente buscamos. En la práctica de la oración centrante, nos encontramos las mismas reacciones emocionales que teníamos antes, pero ahora las notamos en lugar de reaccionar ciegamente ante ellas. Es esencial que aprendamos a reconocer las tendencias de nuestro falso yo si queremos ser felices, porque solo si las reconocemos podremos cambiarlas. No tenemos que analizarlas, solo tenemos que reparar en ellas y desecharlas. A medida que se desarrolla la libertad interior, nos volvemos como los espectadores de una película malísima, que saben que se pueden levantar y marcharse en cualquier momento. También sabemos que somos libres para quedarnos.
Esta es la diferencia entre la práctica espiritual que está actuando y otra que no ha comenzado todavía. En un proceso que no ha comenzado aún, continuamos permitiendo que nos dominen otras personas, las circunstancias y los dinamismos interiores que quedaron establecidos en los primeros años de vida y sobre los que no tenemos control. Cuando comenzamos a practicar, sabemos que hemos de ser dueños de esos dinamismos interiores a fin de superarlos, convertirnos en nuestro verdadero yo y manifestar todas las posibilidades creativas que Dios nos ha dado. Cuando nos damos cuenta de ello, comenzamos a actuar desde nuestro centro. El efecto principal de la oración centrante es vivir desde nuestro centro. Naturalmente, esto no significa que no interactuemos con el mundo. Por el contrario, interactuamos mejor que antes, porque no nos defendemos de las personas o de las circunstancias, tal como éstas se despliegan. La raza humana en su conjunto es una especie enferma. La mayoría de las personas no son conscientes de su enfermedad o de hasta qué punto están enfermas. No tienen un diagnóstico adecuado de la condición humana en general o de su propia enfermedad en particular. Por eso no buscan el tipo de ayuda que necesitan a fin de recuperarse. En realidad, la mayoría de los seres humanos padecen la grave enfermedad de Ann Wilson Schaff, llamada el proceso adictivo. El proceso adictivo, como término psicológico, corresponde a lo que la teología en la tradición cristiana llama las consecuencias del pecado original, pero desarrollado con mayor detalle. El proceso adictivo se manifiesta, según las circunstancias y la personalidad, en alguna de las muchas adicciones. La ventaja de ser adictos es que sabemos que nunca nos recuperaremos sin ayuda. Lamentablemente, no lo reconocemos hasta que la adicción ha ido empeorando tanto gradualmente que se destruye toda apariencia de funcionalidad. La cuestión práctica para todos nosotros es: ¿hasta qué punto somos adictos? Las consecuencias del pecado original son, según la teología tradicional, 3: ilusión, concupiscencia y debilidad de la voluntad. La ilusión significa que, aun cuando estamos irresistiblemente programados para una felicidad sin límites, de una forma inherente a la naturaleza humana, no sabemos dónde se encuentra la verdadera felicidad. La concupiscencia significa que buscamos la felicidad en lugares equivocados o que buscamos excesiva felicidad en los lugares correctos. Y finalmente, si es que llegamos al punto de descubrir dónde se encuentra la verdadera felicidad, nuestra voluntad es demasiado débil para conseguirla. Mi vida es incontrolable. ¿Es incontrolable? Si aceptamos la doctrina tradicional de las consecuencias del pecado original, la libertad para controlar la propia vida está muy limitada. Toda la idea de la redención descansa sobre la base del desvalimiento completo cuando estamos alejados de la gracia de Dios. Una vez que alcanzamos el fundamento del diagnóstico, mi vida es incontrolable, no tenemos que esperar a que todo fracase por completo para reconocer la gravedad de nuestra enfermedad. Podemos comenzar inmediatamente siguiendo una terapia preventiva destinada a curar las raíces del proceso adictivo que se está desarrollando antes de que se sequen completamente. La terapia divina implica tanto la relación de amistad como la relación de curación. El resultado neto de nuestros esfuerzos por reprimir el dolor emocional o por compensarlo es la formación del falso yo. El falso yo es una enfermedad que tiene cura, y aceptar a Cristo como el médico divino, o en el contexto de este paradigma, el terapeuta divino. Cuando introducimos la palabra sagrada, iniciamos
un movimiento circular con 4 momentos principales. El primer momento es aquel en que introducimos la palabra sagrada, o la mirada, o la respiración sagrada, como símbolo de nuestro consentimiento a la presencia y la acción de Dios dentro de nosotros. Y delicadamente establecemos una actitud de esperar al Señor con la atención del amor. Al principio es posible que haya una experiencia de pensamientos sin límites que llenan nuestra conciencia. Cuando hemos estado practicando durante varios años, esta normalmente se transforma muy pronto en un profundo sentido de quietud, refrigerio o descanso. Este es el segundo momento, en el movimiento circular de la oración centrante. Descanso es el término que indica una amplia variedad de impresiones psicológicas como, por ejemplo, paz, silencio interior, contento, un sentido de retorno al hogar, de bienestar y, por encima de todo, de la presencia de Dios. La sensación de descanso profundo, especialmente cuando implica un profundo sentido de la presencia divina, lleva a una suerte de transferencia psicológica con Dios. Es decir, Dios se convierte en el terapeuta en el sentido psicoanalítico en que buscamos un terapeuta que nos dé la confianza y el amor que a nuestro parecer no recibimos siendo niños de otra persona importante como por ejemplo uno de los padres. Proyectamos en el terapeuta que refleja la aceptación que no experimentamos adecuadamente en la infancia, el dolor del rechazo, que las emociones han almacenado en el inconsciente y que es activado de nuevo por cada nuevo rechazo sufrido en la vida. Esto cura las heridas emocionales de una forma en que no puede hacerlo ninguna reflexión teológica. Las emociones no obedecen a la razón. Necesitan seguridades en el área y en la medida en que se sienten despojadas. Casi todos tenemos un residuo de dolor emocional por el afecto y la seguridad que necesitábamos como niños y de los que nos sentimos privados. El descanso profundo es la sensación de ser aceptados y amados por el misterio divino que sentimos dentro de nosotros y que la doctrina cristiana llama inhabitación divina. En otras palabras, nuestra conciencia de la presencia divina comienza a despertar de nuevo. El descanso se hace más profundo a medida que crece nuestra confianza en Dios y las dudas emocionales sobre nuestro propio valor, impresas en nosotros en los primeros años de vida por diferentes rechazos o competencia excesiva con otros hermanos, comienzan a mitigarse. Debido a que el descanso es tan profundo, el cuerpo reposa como nunca antes lo había hecho. El cuerpo es el almacén del dolor emocional de los primeros años de vida, así como también de las consecuencias de tratar de hacer frente a ese dolor con mecanismos de defensa, como la represión y la actividad compensatoria. Como resultado, se comienza a debilitar el campo arado de los mecanismos de defensa en torno a las malas hierbas emocionales de la vida. Revive la extraordinaria capacidad del cuerpo para la salud y la psique comienza a liberar sus materiales de desecho. Nuestra conciencia, durante la oración, se convierte en un canal de evacuación similar a los canales de evacuación del cuerpo físico. Entonces la psique comienza a vomitar el material emocional no digerido durante la vida, en lo que se podría llamar un ataque de náusea psíquica. Los primeros traumas emocionales nunca se habían digerido, integrado o evacuado plenamente porque, como infantes y niños, no podíamos articular nuestro dolor. No podíamos hablar todavía. O, si es que podíamos, no teníamos el lenguaje o el coraje necesarios para expresar lo que sentíamos. Quizá las experiencias emocionales no articuladas traumatizantes fueron empujadas hasta el inconsciente, donde su energía permanece.
Las emociones son energía. Solo es posible hacer que se desvanezcan reconociéndolas o articulándolas. A este tercer momento del movimiento circular de la oración centrante lo llamo la descarga del inconsciente. Descarga se refiere a la experiencia de náusea psíquica que tiene lugar en la forma de un bombardeo de pensamientos o sentimientos que se presentan a nuestra conciencia sin ninguna relación con el pasado inmediato. Esta falta de conexión con la fuente de pensamientos o sentimientos dolorosos es lo que los identifica como procedentes de nuestro inconsciente. La evacuación de este material primitivo es el cuarto momento del círculo. Si hemos cargado con este dolor emocional durante 20 o 30 años o más, el proceso de evacuación puede ser extremadamente doloroso, pero si estamos preparados para ello, por la disciplina de una práctica diaria como la oración centrante, entonces la confianza en el terapeuta divino nos permite controlarlo. Solo tenemos que aguantar la turbulencia. Cuando es posible retornar a la palabra sagrada, volvemos a ella y comenzamos el proceso circular una vez más.